24 horas a la hora. El sistema frontal que afectó la zona centro-sur del país provocó vientos sobre los 100 kilómetros por hora y una gran caída de árboles que generó distintos daños en la capital. Lluvias que la mayor parte del tiempo dejan estragos en la región metropolitana. La pregunta es, ¿cómo preparar a la ciudad para enfrentar este tipo de fenómenos climáticos? Para analizar este tema estamos con Margarita Hans, codirectora del Observatorio de Paisajes y Sustentabilidad de la UDP. Margarita, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Natalie? Margarita, la primera pregunta es, ¿qué pensó usted cuando vio los estragos que ocurrieron en la ciudad después de este sistema frontal? Que estamos claros, nunca habíamos visto vientos de esa magnitud, pero sin duda que llamó la atención lo que se produjo con tantos árboles caídos. Sí, es algo que ya veníamos viendo que podía suceder, el cambio climático, ¿cierto? Que es uno de los principales transformadores de estos fenómenos, nuevos fenómenos que estamos viendo en la ciudad. Nos exige una planificación distinta. Ya se están haciendo varias cosas, ¿cierto? Nosotros también desde la educación hemos transformado nuestros currículum. Es importante ambientalizar a los profesionales, ¿cierto?, para poder enfrentar este tipo de desafíos desde sus disciplinas. ¿Qué da cuenta los daños que vimos? Por ejemplo, los árboles caídos, los techos que se volaron. ¿Hay una mala preparación de la ciudad en este nuevo frente que estamos viendo con este cambio climático? Sin duda no estamos preparados. Hay ciudades que pueden estar más preparadas, ¿cierto?, como las del sur, que se ven regularmente expuestas a fuertes vientos, pero en el caso de Santiago no es así. Vimos imágenes bien dramáticas, ¿cierto?, de gente con sus viviendas muy dañadas, prácticamente destruidas, y eso da cuenta que tenemos que empezar a pensar diseños que sean mucho más adecuados para estas condiciones, ¿cierto? Hablamos de resiliencia de las ciudades, ¿cierto?, de poder adaptarse a estos nuevos cambios que vienen y es algo que está, digamos, en la agenda sin duda. Claro, y aquí vimos varias consecuencias. Veíamos que hay 43.000 clientes a esta hora con problemas del agua potable en la capital, más de 400.000, cerca de 500.000 personas sin energía eléctrica, y también todos los árboles caídos, además de los techos que se volaron, las casas que terminaron con un daño mayor. Vamos por punto. En el sentido de la energía eléctrica, ¿cómo se puede ir evitando en la construcción de la ciudad que para nuevos sistemas frontales que pueden quizás replicar lo que acabamos de vivir, no volvamos a ver esta gran cantidad de gente que ya lleva casi 48 horas sin energía eléctrica? Sí, es mucho tiempo en que no se ha podido reponer el servicio. Bueno, nosotros tenemos todas las líneas aéreas y eso es un tremendo tema también. Mientras tengamos líneas aéreas, vamos a estar expuestos a que esto pueda volver a suceder. Y eso es algo que tiene un problema también de presupuesto, ¿cierto? Pero que, digamos, no tenemos que hacernos cargo de esa situación. Ahí uno puede ver, por ejemplo, cuando se construyen nuevas villas, cuando se construyen nuevas casas, van subterráneos los cables. Pero son los antiguos los que tienen el problema y que están aéreas y que por la caída de los árboles también tuvieron este problema. ¿Es tan complejo hacer esa transformación? Bueno, la transformación más bien es cara, ¿cierto? Ese es un gran tema. Y el tema de los árboles, que era lo otro que tú mencionabas, tiene que ver con la mantención, ¿cierto?, de nuestra vegetación, el estado de nuestra vegetación, pero también de tener vegetación adecuada para el lugar donde vivimos, ¿cierto? El clima hoy en día va a condicionar, o condiciona más bien dicho, nuestras viviendas, ¿cierto? El tipo de vivienda que construimos, va a condicionar también los espacios públicos, ¿cierto?, como reguladores de las presiones frente a las altas temperaturas. Entonces hay que poner muchísima atención a la vegetación porque además es una de las vías para poder adaptarnos y para poder generar o desarrollar ciudades que sean mucho más resilientes frente a estos. Hace muchos años, yo no sé si más de 100 años, si no me equivoco, fue un intendente de la región metropolitana que dijo plantemos plátano oriental, porque en ese momento consumía poca agua, daba mucha sombra y era una solución para la ciudad en ese momento. Después nosotros sufrimos por la alergia, pero hoy día a lo mejor la planificación de esa vegetación que decías, Margarita, hoy día nos está pasando la cuenta y a lo mejor hay que plantar otro tipo de árboles, quizás con raíces más profundas. Yo no sé si el plátano oriental es el problema, pero te daba el ejemplo de lo que se hizo hace tanto tiempo y que después nosotros decíamos, ¿por qué tenemos tanto plátano oriental? Bueno, era una planificación. ¿Qué cambio deberíamos hacer sobre la vegetación que tú señalabas ahora, pensando que quizás estas rachas de viento se podrían ir repitiendo más frecuentemente?
Bueno, un concepto de las ciudades es la ciudad esponja, que digamos, se instaló hace una década más o menos. Y eso tiene que ver justamente con cómo usamos la vegetación, no solamente los árboles, sino también las coberturas vegetales de la ciudad, para poder evitar las inundaciones. Los árboles urbanos tienen una función súper importante, que no es solamente proveer regulación térmica, ¿cierto? Captan contaminación, proveen una serie de servicios ecosistémicos que son importantes para nuestra habitabilidad de la ciudad. Cada vez frente a temperaturas más extremos, vientos más extremos, tendremos que tener una vegetación mucho más adecuada que permita situarse mejor en el suelo, que también es otro tema porque los suelos están muy degradados, entonces no es solamente cambiar la vegetación, sino que también trabajar los suelos para poder mejorarlos. Sí, y recuperar árboles enfermos, como se denominan, que también nos hace muchas veces el seguimiento. Y sobre la estructura, también vimos lo que señalaba de estas casas destruidas, techos volando, que quizás con estos mismos vientos en algunas zonas del sur del país no se ve. ¿Qué cambios tenemos que empezar a aplicar también en la construcción de nuestras ciudades desde el punto de vista de las casas? Bueno, yo creo que tenemos que situarnos en situaciones más extremas, ¿cierto? Estamos en condiciones que no veíamos antes, pero lo más probable, que una de las características del cambio climático, es la frecuencia de estos eventos. Entonces, sin duda, los sistemas constructivos van a tener que reforzarse y también el diseño. Yo considero que el diseño es una tremenda herramienta, no solamente en la arquitectura, también en la ciudad, para poder enfrentar el cambio climático. Y en ese sentido, las casas tienen hoy en día que pensar en esas variables, ¿cierto? En términos de orientación, el viento es una herramienta súper poderosa, podríamos decir, ¿cierto? Para poder definir los diseños. Entonces, desde la planificación, ¿cierto? Desde la escala urbana, pero también desde la arquitectura. ¿Me puedes dar un ejemplo del diseño que debería tener? Por ejemplo, un edificio o una casa tendría que tener un techo en distinta forma. ¿Cuál sería un ejemplo del cambio que se debería empezar a aplicar? Mira, el diseño, la solución pueden haber miles, ¿cierto? Según todos los diseñadores que puedan intervenir. El tema es poder integrar estas variables climáticas en el diseño. Ya. Entonces, por ejemplo, en temas de ciudad es importante considerar la geografía de la ciudad, considerar también la orientación, por ejemplo. Entonces, el viento podría hiperventilar una ciudad, ¿cierto? Como en el caso de Punta Arenas, o bien podría reducir, ¿cierto? Y producir alzas de temperatura en una ciudad. Entonces, el diseño, digamos, yo creo que puede ser muy variado, pero lo importante es considerar estas variables climáticas, ¿cierto? Como cuáles son los vientos predominantes, cuáles son esas direcciones, ¿cierto? Y con eso la orientación, los materiales también que influyen en las temperaturas, ¿cierto? Es una complejidad, digamos, mucho más grande a la que nos habíamos visto antes. Y la ciudad sigue en constante crecimiento y en ese sentido, ¿cuál es la perspectiva que hay que tener? Porque a veces también se empiezan a ocupar algunas zonas, como lo que vimos cuando se inundaron varios sectores, tanto en el centro como en el sur del país, donde eran zonas por donde pasaba agua. Entonces, ¿qué perspectiva hay que ir tomando ahí a medida que la ciudad vaya creciendo? También considerando el viento, que ahora vemos que a veces también es muy peligroso, como pudimos ver con las consecuencias que quedaron acá. Me gusta tu pregunta, porque en realidad el tener una ciudad que crece por extensión nos pone otras problemáticas. Y en ese sentido creo yo que también viene a relevar la acción del privado, ¿cierto? Nosotros no podemos pensar solamente en el espacio público donde hacer estas intervenciones. Creo que también hay que considerar a las personas y cómo habitan sus viviendas, ¿cierto? La oportunidad que tenemos en los patios. Nosotros tenemos una vivienda, un crecimiento por extensión muy definido. Entonces, esos patios, digamos, podrían ser también una herramienta de diseño, ¿cierto? Para no impermeabilizar el suelo, para poder generar más infiltración, para poder generar mayor confort térmico también en la ciudad. Entonces, la verdad que no deberíamos crecer más por extensión y deberíamos hacer un uso más eficiente de la ciudad. Y no sé si podemos dar como algún dato útil para las personas que ya tienen su casa o ya viven en un departamento, pero sobre todo pensando quizás en los que tienen terreno, los que viven en casa. ¿Qué resguardos pueden tomar en sus construcciones, si van a hacer una ampliación o si pueden quizás arreglar su vivienda pensando en tomar estos resguardos
previendo lo que puede pasar con nuevos sistemas frontales que ya estamos viendo que van a ser cada vez más intensos? Bueno, sin duda el apoyo de un profesional es importante, pero cosas que pueden ser muy simples en el diseño, por ejemplo, de un jardín privado, tiene que ver con evitar esa impermeabilización del suelo, ¿cierto? O sea, no poner cemento a todo el patio, Exacto, o porcelanato, cerámica, ¿cierto? Y hacer que este suelo finalmente no pueda tener ninguna capacidad de absorción. Las ciudades que son más resilientes tienen una capacidad de infiltración de un 25%. Pero nuestras ciudades tienen un 5%. O sea, realmente es muy disminuido la capacidad que tenemos de absorber el agua y por eso vemos estas áreas inundadas. O sea, alguien que tenga un patio y quiera poner cerámica o porcelanato, como tú decías, que siempre deje una zona con tierra para que si llueve el agua pueda caer, porque si no eso también puede provocar, si está todo impermeabilizado, que se inunde la propia casa con la cantidad de lluvia que cae, ¿o no? Exactamente, además suelo mojado también es peligroso. Pensemos en vegetación también, en ver las sombras que tenemos en nuestros patios, por ejemplo, utilizar vegetación que sea adecuada también. Son a veces aspectos muy pequeños, pero como nosotros crecemos por extensión, cada uno de estos patios privados se vuelven cada vez más relevantes en estos contextos. ¿Hay estructuras que son más resistentes? Veíamos en redes sociales que se viralizaba la imagen, por ejemplo, de un hotel donde se rompe un vidrio y se le rompe sobre a los trabajadores producto del viento. ¿Hay estructura especial que se puede integrar en algunos hogares pensando en las fuertes rachas, por ejemplo? Desconozco alguna estructura en particular respecto a lo que mencionas, pero sí creo que cuando consideramos los vientos predominantes vamos a tener seguramente un diseño más adecuado a esa zona y a esas condiciones climáticas. Entonces, integrar las variables climáticas hoy en día en el diseño es fundamental. Y ahí hay que integrar una variable climática un poco pasado de lo que uno esperaría, pensando en que, por ejemplo, muchos meteorólogos hablaban hoy día, ayer también, de que los vientos nunca se habían visto a ese nivel, 124 kilómetros por hora acá en la región metropolitana. Incluso se estaba estudiando qué había pasado, o sea, no se entendía mucho cómo era posible que llegara a esa velocidad. Hace mucho tiempo también hablábamos con otro experto que nos decía, hay que empezar a imaginarse que esto va a empeorar para poder tomar las medidas hoy día, porque quizás cuando se apliquen esas medidas ya vamos a estar viviendo otra situación, incluso quizás peor. ¿Cómo se puede prever y tomar las medidas adecuadas pensando en que esto quizás puede ir aumentando? Bueno, lo que señala el IPCC, ¿cierto?, es que hay distintos escenarios, hay proyecciones respecto a escenarios que pueden ser más desfavorables hasta en 8 grados. En el cambio de temperatura, ¿cierto? Nosotros estamos tratando de evitar llegar al 1,5 y ya vemos que va a ser prácticamente imposible. Eso es de aumento de temperatura en el planeta. Exacto. Es que ese aumento de temperatura es la que genera transformaciones en otras variables climáticas. Entonces, por eso que es tan importante tenerlo en consideración. Y nosotros podemos pensar en proyecciones, ¿cierto? Y en diseños que no sean justos, sino ahí viene la planificación y un pensamiento a mediano y largo plazo. No podemos seguir pensando de manera cortoplacista porque vamos a seguir teniendo problemas que son muy costosos, pero que sobre todo deterioran mucho la calidad de vida de las personas. Y en cuanto a la planificación pública, las calles también, con estas inundaciones que hemos visto de distintas calles, ¿qué se puede hacer para, por una parte, quizá ir arreglando los problemas que hay cuando cada vez vemos que se inundan los pasos bajo nivel, se inundan las mismas zonas de los mismos barrios? ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, un poco lo que mencionaba antes, es el tema de poder hacer un diseño resiliente, ¿cierto? Tenemos que hacer transformaciones y tenemos que ir adaptando la infraestructura gris a infraestructura que sea mucho más natural, ¿cierto? Ahí aparecen lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, que son soluciones que están inspiradas, ¿cierto?, en cómo la naturaleza resuelve algunos de estos temas. Tenemos que disminuir las correntías, ¿cierto?, y para eso tenemos que aumentar la infiltración, y eso quiere decir que tenemos que trabajar mucho los suelos de las ciudades y ver las oportunidades que tenemos de poder generar esas transformaciones. Pero ahí es posible, por ejemplo, ya una parte podría ser sacar un poco de cemento, como dices, tratar de volver a la tierra que pueda absorber y filtrar esta agua. Pero se puede en calles que ya están diseñadas, donde siempre vemos que se inunda cuando hay fuertes lluvias. ¿Se puede crear un colector de aguas lluvias nuevo o hay partes de la ciudad donde ya eso está todo construido y simplemente no se puede solucionar? Bueno, yo creo que hay que analizar el caso particular.
pero a veces el resultado está en un lugar, pero el problema está en otro. Ya. Entonces, por eso que es importante tener una visión sistémica de los problemas y también integrada, porque como te decía, son muchas variables las que se vinculan, ¿cierto? Es la materialidad, es el diseño, es la altura, hay densidad, hay un montón de aspectos que pueden estar vinculados en estas situaciones desfavorables. Ahora, en las proyecciones, recién nos dabas cuenta de que 1,5 grados de aumento en la temperatura estábamos tratando como humanidad, digamos, de no llegar, pero estamos llegando. ¿Qué se proyecta entonces para los próximos 10 años, 20 años? Yo creo que en realidad hay que hacer todos los esfuerzos y por eso te mencionaba también el tema de la ambientalización profesional. La visión que puede tener hoy en día un arquitecto o un diseñador urbano no es la misma que tenía hace 20 años, hace 40 años, ¿cierto? Y es cuando hablábamos de sustentabilidad, pero realmente no dábamos respuesta, ¿cierto? Y no incorporábamos esas variables de sostenibilidad en los diseños. Hoy en día tenemos que hacerlo, es, digamos, un deber, ¿cierto?, para poder dar solución adecuada y evitar todas estas realmente tragedias, ¿cierto?, que podemos ver en la ciudad. A veces uno, cuando habla de sustentabilidad y sostenibilidad, uno hablaba, bueno, hagamos casas o departamentos con paneles solares. Claro. Pero es mucho más que eso. Muchísimo ¿En qué otras más. cosas se puede ir notando el pensar y el proyectar una ciudad desde esa perspectiva? Bueno, si pensamos, por ejemplo, de vuelta a las áreas verdes no es solamente el valor ambiental, ¿cierto?, que pueden tener y los servicios ecosistémicos que prestan en términos ambientales, también están los temas sociales, ¿cierto? Entonces, si yo pienso una ciudad que sea más sostenible, lo más probable es que sea más justa también espacialmente. Claro. Entonces, es una visión integral y para eso tenemos que desafiarnos y atrevernos. Bien, Margarita Hans, codirectora del Observatorio del Paisaje y Sustentabilidad de la UDP, conversando de cómo tenemos que vivir y construir la ciudad futuro con este nuevo cambio climático que estamos viviendo, este nuevo sistema que vamos a tener. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bien, y nosotros seguimos con las informaciones porque se abre el debate. ¿Cuándo y dónde se puede pedir propina? La actual legislación cumplió 10 años y el CERNAC realizó un inédito rayado de cancha a las aplicaciones de delivery por exigir el pago, pese a que la ley se los impide. Mira.